elementos vasculares. ¿Ok? Entonces, yo aquí voy a representar, primero que nada, este tubo cardíaco como si lo estuviéramos viendo de frente. ¿Ok? Esa va a ser la primera imagen para continuar explicando esto. Entonces, a la par que se empieza a diferenciar el tubo cardíaco primitivo, comienza todo el proceso de angiogénesis y vasculogénesis, o sea, comienzan a diferenciarse también los vasos sanguíneos, las células sanguíneas. Y bueno, empezamos aquí en la región cefálica, vamos de cefálico a caudal, acuérdense, vista frontal del tubo cardíaco primitivo. Tenemos, primero que nada, los arcos aórticos, que es esa red de vasos sanguíneos que sujeta al tubo cardíaco en la región cefálica. Y este tubo cardíaco primitivo, yo les decía, es una estructura impar y casi recta. ¿Por qué? Porque si bien es de forma tubular, vamos a encontrar dilataciones o ensanchamientos, que no son otra cosa más que las cavidades cardíacas. ¿Ok? Entonces, empezamos aquí en cefálico, tenemos la primera cavidad cardíaca primitiva que se llama bulbo aórtico. ¿Ok? Y a partir de este bulbo aórtico se formará el tronco arterioso o troncocono. ¿Ok? Luego me voy a ir hacia caudal. Hacia caudal del bulbo aórtico, una segunda dilatación o cavidad cardíaca primitiva que se llama bulbus cordis o bulbo cardíaco. Ese bulbus cordis dará origen al ventrículo del lado derecho. Caudalmente al bulbus cordis, otra cavidad cardíaca primitiva que se llama ventrículo primitivo. Y el ventrículo primitivo da origen al ventrículo izquierdo. Y hacia caudal de este ventrículo primitivo me voy a encontrar un par de cavidades. Aquí ya no es solamente una la que voy a encontrar, vamos a tener dos cavidades llamadas atrios o aurículas primitivas. Derecha e izquierda. Y obviamente a partir de estos atrios o aurículas primitivas se formarán las aurículas definitivas, derecha e izquierda respectivamente. Y como les decía, el tubo cardíaco, así como en cefálico se une a elementos vasculares, en ese caso los arcos aórticos, en caudal también se une a elementos vasculares. Estas aurículas primitivas están unidas a las venas vitelinas. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí las cavidades cardíacas primitivas y las cavidades cardíacas definitivas que se originan de cada una de ellas. No está de más decirles que es más que obvio que a fuerzas algo de esto viene en su examen, ¿verdad? ¿Cómo les podría preguntar algo de esto? Bueno, ahorita voy con la sesión de preguntas. Ok, como podemos darnos cuenta, les dije, el tubo cardíaco no está recto,
tiene las dilataciones o ensanchamientos que son esas cavidades cardíacas primitivas. Pero entre ellos me quedan estos hundimientos o surcos, los límites entre uno y otro. Esos hundimientos o surcos reciben su nombre de acuerdo a las cavidades que están separando. Entonces va a ser fácil. Si ustedes ya visualizan y se aprenden los nombres de las vesículas, pues va a ser fácil saber cómo se llaman los surcos. Porque, fíjense bien, este surco que está aquí se encuentra entre bulbo aórtico y bulbus cordis. Por lo tanto, recibe el nombre de surco inter, porque está entre los dos bulbos. Entonces es un surco interbulbar. Y cuando yo lo veo de frente, yo observo un surco interbulbar del lado derecho y un surco interbulbar del lado izquierdo. Y eso va a aplicar para todos los surcos. ¿Ok? Surco derecho, surco izquierdo, sobre todo cuando lo vemos de frente. Luego el siguiente surco, el que se encuentra entre bulbus cordis y ventrículo primitivo. ¿Cómo le llamaríamos? Surco bulbo ventricular. Esto está fácil. Y el siguiente surco que se encuentra entre ventrículo primitivo y aurículas primitivas o atrios se llamará aurículo ventricular o atrio ventricular. ¿Ok? Y vuelvo a lo mismo. Tenemos surco bulbo ventricular del lado derecho y surco bulbo ventricular del lado izquierdo. Surco aurículo ventricular del lado derecho y surco aurículo ventricular del lado izquierdo. ¿Sí? Ok. Y ahora sí, ¿cómo preguntaríamos esto en un examen? En general, las características del tubo cardíaco primitivo. ¿Cuál es el elemento vascular que sujeta el tubo cardíaco primitivo en su región cefálica? Los arcos aórticos. ¿Cómo se llama la cavidad cardíaca primitiva que está ubicada en posición caudal a los arcos aórticos? Veanlo allá. Bulbo aórtico. ¿Cómo se llama la cavidad cardíaca primitiva que está en posición caudal al bulbo aórtico? No, surco. Perdón, cavidad. ¿Sí? ¿Cómo se llama la cavidad cardíaca primitiva que está en posición cefálica al bulbus cordis? Cavidad. Cavidad cardíaca primitiva que está ubicada en posición cefálica al bulbus cordis. ¿Cómo se llama la cavidad cardíaca primitiva que está en posición caudal al bulbus cordis? ¿Cómo se llama la cavidad cardíaca primitiva que está en posición cefálica al ventrículo primitivo? ¿Cómo se llama la cavidad cardíaca primitiva que está en posición caudal al ventrículo primitivo? Atrios, aurículas primitivas. ¿Cómo se llama la cavidad cardíaca primitiva que está en posición cefálica a los atrios? ¿Cómo se llaman los elementos vasculares que sujetan el tubo cardíaco primitivo en su región caudal? Venas vitelinas. ¿Ya vieron? ¿Cuántas preguntas hice nomás de eso? ¿Cómo se llama la cavidad cardíaca primitiva que da origen a las aurículas definitivas? Atrios, aurículas primitivas. ¿Cómo se llama la cavidad cardíaca primitiva que da origen al ventrículo izquierdo? ¿Cómo se llama la cavidad cardíaca primitiva que da origen al ventrículo derecho? ¿Cómo se llama la cavidad cardíaca primitiva que da origen al tronco cono? Bulbo aórtico. ¿Sí? ¿De dónde se deriva el tronco cono? Digo, o sea, de una manera o de otra, ¿verdad? O así de fácil. ¿Qué cavidad cardíaca definitiva se forma a partir de los atrios? ¿Qué cavidad cardíaca primitiva se forma a partir del bulbus cordis? ¿Qué cavidad cardíaca primitiva se forma del ventrículo primitivo? ¿Qué cavidad cardíaca primitiva se forma del bulbo aórtico?
troncocón o tronco arterioso. ¿Ok? ¿Cómo se llama el surco que se encuentra entre el bulbo aórtico y bulbus cordis? ¿Cómo se llama el surco que se encuentra entre bulbus cordis y ventrículo primitivo? ¿Cómo se llama el surco que está entre el ventrículo primitivo y los atrios? ¿O? Puedo sacar un examen completo nomás de eso, de una y de otra forma, volteando la tortilla. Entonces, esto ya se lo saben, ¿verdad? Ya quedó. Ok, pero nomás es el comienzo. Ok, ahora, a ver, ustedes que ya tienen tan amplios conocimientos sobre el corazón anatómicamente hablando, ¿cómo se encuentran las cavidades cardíacas en el corazón anatómicamente hablando? ¿Ok? ¿Qué más? Me hablan de aurículas y ventrículos en plural. ¿Por qué? Ajá, ¿y cómo están ubicados? Uno a la derecha y uno a la izquierda. Perfecto. ¿Qué diferencia vemos en ese corazón que ustedes ya conocen también con respecto a este tubo cardíaco primitivo? Okay. Con respecto a las cavidades, ¿qué diferencia vemos? Con respecto a las cavidades, ¿qué diferencia vemos? ¿Cómo están aquí? ¿Quién? ¿Pero quién? Así como me dijeron, las aurículas están arriba, los ventrículos abajo, derecho e izquierdo. ¿Aquí cómo están? Los ventrículos arriba y los aurículos abajo. Ok, los ventrículos aquí están arriba, cefálicos, y las aurículas están caudales. ¿Qué otra diferencia importante vemos aquí? Las venas. No. Con respecto a las cavidades, a la posición de las cavidades. Aparte de lo que ya me dijeron, ¿qué otra diferencia hay aquí? Así como me dijeron, aurículas en el corazón deben estar arriba, ventrículos abajo y tenemos derecho e izquierdo. Aquí ya me dijeron, los ventrículos aquí están cefálicos, las aurículas caudales. ¿Y qué otra diferencia importante hay? No, porque apenas se está formando. Están separados por válvulas. Las venas. Posición de las cavidades, nada más. No me he metido en otras cosas, más que la posición. ¿Qué otra diferencia hay aquí? Que no están a los lados. ¿Quién? Los ventrículos. Ándale, que los ventrículos, las aurículas sí, Ah, pero los ventrículos no. Aquí en lugar de tener ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, tengo al futuro ventrículo derecho sobre el futuro ventrículo izquierdo, ¿verdad? Ok, entonces, para que este tubo cardíaco acomode las cavidades en su posición definitiva, empieza a crecer de manera longitudinal, pero fíjense bien, el bulbo aórtico y los atrios, acuérdense que están sujetos a elementos vasculares. Por lo tanto, cuando crece el tubo cardíaco, está fijo en los extremos. ¿Qué pasa? Si esta parte se alarga, se empieza a desplazar. Como si tuviéramos aquí una cuerda, vamos a agarrar aquí un cable. Yo tengo esta longitud, la estoy sujetando en mis manos, ¿verdad? Pero si yo alargo el cable, sujetándolo exactamente al mismo punto, ¿qué pasa? El cable se empieza a plegar o se empieza a torcer, ¿ok? Eso es lo que va a pasar también con ese tubo cardíaco. ¿Y cuáles son las cavidades que se van a mover más? Pues obviamente el bulbo aórtico y los atrios, pues no pueden porque están fijos. Pero al final, gracias a que los del medio, el bulbus cordis y el ventrículo primitivo, se desplazan principalmente,
al final las cavidades, aunque están fijas, también sufren un desplazamiento en consecuencia. ¿Ok? Y ese proceso que nos va a llevar a que las cavidades cardíacas se acomoden en su posición definitiva es el proceso de torsiones del tubo cardíaco. Y bueno, nosotros para fines didácticos vamos a dividir o vamos a hablar de 3 torsiones, ¿sí? Tenemos estos movimientos o estas torsiones van a ocurrir todas de manera simultánea. Fíjense bien, voy a poner un ejemplo. Yo estoy de frente a ustedes, completamente paralela a ustedes, ¿ok? Si yo me muevo, ¿hacia dónde me desplacé? Hacia mi derecha. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? Sí. ¿Nada más me moví hacia la derecha? Ventral. Ah, me moví también hacia ventral, ¿verdad? Ok. ¿Qué movimiento hice primero? Derecha. Al mismo tiempo. Fue al mismo tiempo porque me moví de manera diagonal, más bien. ¿Sí? Y ahora otra pregunta. ¿Por qué todos me dijeron se movió a la derecha primero? Hasta que les dije, nada más me moví a la derecha, ya me dijeron que también me moví hacia ventral. ¿Por qué? Porque fue lo más notorio debido a que ustedes, al estar frente a mí, es más fácil que vean los movimientos laterales o el movimiento cefalocaudal. Pero si a lo mejor alguien de ustedes hubiera estado sentado en ese banco de mero enfrente, su vista de mí es una vista sagital. Y esa persona a lo mejor sí me hubiera dicho se movió hacia ventral, porque por el ángulo que me está viendo percibe mejor ese movimiento. O también puede ver el movimiento cefalocaudal y no tanto los movimientos laterales, ¿sí? Ahora sí que todo es desde el ángulo en que lo ves. Por eso es que este proceso de torsiones nosotros lo vamos a dividir en 3 y está enfocado básicamente al ángulo del que lo estás viendo, pero en realidad los movimientos ocurren todos de manera simultánea, así como me moví yo tanto para un lado, o sea, al lado derecho, como para la parte ventral, ¿ok? Entonces empezamos precisamente con la torsión en plano frontal. La primera de ellas. En la torsión en plano frontal, fíjese bien, se inicia cuando el bulbus cordis se desplaza. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Ventral. No. Caudal. Hacia caudal, ¿ok? Bulbus cordis se desplaza hacia la derecha y hacia caudal, ¿ok? Al desplazarse en esta dirección, empuja o desplaza al ventrículo primitivo hacia el lado, o sea, izquierdo, ¿ok? Entonces, bulbus cordis se desplaza hacia la derecha y hacia caudal, desplazando al ventrículo primitivo hacia el lado izquierdo. Así es como comienza esta torsión. Vale. ¿Qué había dicho del ventrículo? Bulbus cordis se desplaza hacia la derecha y hacia caudal, ocasionando el desplazamiento del ventrículo primitivo hacia la izquierda. ¿Listo? Ok, lo voy a representar aquí en el dibujo. Arcos aórticos, bulbo aórtico. Vayan más o menos repitiéndolo para que se vayan familiarizando.
bulbus cordis, que fue el que creció hacia la derecha y hacia caudal. ¿Ok? Me desplazó al ventrículo primitivo hacia la izquierda. Más o menos así. Y aquí voy a tener los atrios o aurículas primitivas. ¿Ok? Venas vitelinas por acá. Muy bien. Ok. Vean cómo con este desplazamiento inicial el bulbus cordis ya quedó del lado derecho, el ventrículo primitivo quedó hacia la, o sea que los ventrículos ya se acomodaron, derecho, izquierdo. ¿Ok? Ahora, vean, ¿qué es esto? Derecho, porque acuérdense que hay dos. Surco, bulbo, ventricular del lado derecho. ¿Qué le pasó? Ya no está, ya no es un surco, ya no hay un hundimiento. Es como si yo trajera un globo, lo aprieto en ambos lados, pues le hago cintura al globo, ¿verdad? Pero si yo lo soltara del lado derecho, ¿qué pasa? Se pierde ese estrechamiento y ahora en su lugar me queda un área continua convexa, ¿sí? Entonces, esta área convexa que se forma al desaparecer el surco bulbo ventricular del lado derecho se llama asa cardíaca. Asa cardíaca. O sea, ya no es surco. Ya no es surco, quedó un área convexa y se llama asa cardíaca. Entonces, ¿cómo les podría yo preguntar esto en un examen? ¿Cuál es el surco que desaparece en la torsión en plano frontal? Derecho, ¿ok? O bien les podría preguntar, ¿cómo se llama la estructura que durante la primera torsión se forma al desaparecer el surco bulboventricular derecho? Asa cardíaca, ¿ok? Póngale nombre y apellido completo. Surco bulboventricular derecho es el que desaparece y forma el asa cardíaca. ¿Listo? Sí. Ok. Ahora, ojo. Ojo acá. ¿Qué es esto? Surco, bulbo, ventricular, pero del lado izquierdo. ¿A ese qué le pasó? Se hizo más prominente, o sea, se pronunció, se profundizó, se hundió más, en pocas palabras. ¿Ok? Al contrario del lado derecho que desapareció. ¿Ok? Entonces, el surco bulbo ventricular izquierdo se profundiza. Y a esta profundización le llamamos espolón cono ventricular. Ese será el espolón cono ventricular. ¿Cómo lo preguntamos en un examen? ¿Cuál es el surco que se profundiza en la primera torsión? No, ¿cuál es el surco que se profundiza en la primera torsión? Exacto. ¿Cómo se llama la estructura que se forma al profundizarse el surco bulboventricular izquierdo? Ándele, bien. Y seguimos con esta vista frontal, con esta torsión. Fíjense bien, el bulbus cordis no se conforma con quedarse aquí, ya se acomodó en el lado derecho, pero continúa desplazándose hacia caudal, pero ahora ya no se va solo, se lleva también al ventrículo primitivo. Entonces, ambos ventrículos siguen desplazándose hacia caudal, pero ¿a quién tenemos en caudal?
a los atrios o aurículas. Entonces, fíjense bien, si los ventrículos siguieran su camino en línea recta, se meterían adentro de las aurículas. Entonces eso no va a pasar. ¿Qué tiene que hacer? Pues le tiene que sacar la vuelta por algún lado. Y lo que hace es esto. Se desplazan por la parte ventral. Por lo tanto, a las aurículas me las mandan hacia dorsal. Exactamente. Entonces, si yo represento este movimiento o este desplazamiento, voy a tener aquí los arcos aórticos. Esto es el bulbo aórtico. Luego tenemos el bulbus cordis. Por aquí está el ventrículo primitivo. Y ahora las aurículas, ¿dónde las voy a dibujar? Allá atrás del pizarrón, ¿verdad? El dorsal de los ventrículos. Aquí nada más voy a dibujar las venas vitelinas ahí asomándose. ¿Sí? Entonces, quedamos. Las aurículas aquí se encuentran en posición caudal respecto a los ventrículos. Ya en esta parte, las aurículas están en posición dorsales a los ventrículos. ¿Ok? Pero siguen creciendo ambos ventrículos en dirección caudal. Y de hecho, el bulbus cordis es el que lleva la mano, lleva la batuta, y es el que crece más y más y más. Por lo tanto, ese bulbus cordis, además de que está jalando los dos ventrículos hacia caudal, también tiende a desplazarse más hacia ventral, dejando un poquito más hacia dorsal al ventrículo primitivo, al ventrículo izquierdo. Ok. Y continúan. Entonces, ¿qué va a pasar si ambos ventrículos continúan ese desplazamiento hacia caudal? ¿Qué va a pasar con las aurículas? Están en dorsal, pero si estos ventrículos continúan creciendo hacia caudal, que ahora las aurículas serán desplazadas hacia la región cefálica, ¿sí? Y aparte de que son desplazadas hacia cefálico, se ensanchan, o sea, crecen. Por eso, cuando yo hago el dibujito, una vez que las aurículas ya se desplazaron, tenemos aquí los arcos aórticos. Aquí está él. Y ese bulbo aórtico, si se fijan, no se ha desplazado para nada. ¿Ok? Aquí tenemos el bulbus cordis. Por aquí tenemos ventrículo primitivo. Y las aurículas que se desplazaron hacia cefálico y aparte sufrieron un ensanchamiento, ahora se encuentran en posición cefálica respecto a los ventrículos y hacia dorsal. Las aurículas ya quedaron cefálicas y dorsales, pero dorsales con respecto a quién? A los ventrículos y al bulbo aórtico, y sobresalen a los lados del bulbo aórtico. ¿Ok? De esa manera, las aurículas ahora sí ya quedaron como anatómicamente deben estar, cefálicas con respecto a los ventrículos. ¿Ok? Eso es la torsión en plano frontal. Es lo que vemos de frente para que se acomoden las cavidades en su lugar definitivo. ¿Okay? Y vámonos con la segunda torsión. La segunda torsión es la torsión en plano sagital. Y yo les dije que las dos torsiones ocurren al mismo tiempo. Bueno, las tres ocurren de manera simultánea. Eso significa que ya les dije lo que pasa en la torsión en plano sagital. ¿Qué pasa en la torsión en plano sagital? A ver, platíquenmela ustedes, ¿de acuerdo a lo que ya vimos?
Ajá, los ventrículos se desplazaron hacia ventral, pero ¿qué les dije? ¿Quién es el que lleva la batuta? El que va jalando todo. El bulbus cordis. Y les dije, el bulbus cordis, por lo tanto, se desplaza más hacia caudal, pero hacia ventral, dejando al ventrículo primitivo un poquito más hacia dorsal. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiero en la torsión en plano sagital, principalmente ese movimiento es lo que deben de considerar. Entonces quedamos que bulbus cordis se desplaza hacia ventral y ventrículo primitivo se desplaza hacia dorsal. ¿Ok? Yo ese no lo voy a dibujar porque no me sale. Los otros tampoco, pero ese menos. Bulbus cordis se desplaza hacia ventral y ventrículo primitivo se desplaza hacia dorsal. Y ahorita les voy a decir la importancia de esta parte. Para que complementen ahí. Ok. Yo estoy de frente a ustedes, plano frontal, y estoy derechita o paralela a ustedes, ¿verdad? Lado derecho, bulbus cordis. Lado izquierdo, ventrículo primitivo. Voy a hacer el desplazamiento sagital. ¿Qué hacemos? Bulbus cordis hacia ventral, ventrículo primitivo hacia dorsal. Ahora, ¿cómo quedé? ¿Hacia qué lado? Hacia el lado izquierdo. ¿Cómo está acomodado el corazón dentro del tórax? Hacia el lado izquierdo. ¿Por qué está hacia el lado izquierdo? Por la torsión en plano sagital. ¿Ok? Entonces complementen ahí. Dijimos, bulbus cordis se desplaza hacia ventral, ventrículo primitivo se desplaza hacia dorsal. Con esto, el corazón queda ligeramente girado hacia su lado izquierdo. ¿Ok? Se me olvidó, les hubiera encargado plastilina y lo hubiéramos hecho con plastilina. Ya todos tenemos tiempo. Bueno, ya ni modo. ¿Listo? Segunda torsión en plano sagital. ¿Sí? Y vamos a la tercera torsión. La tercera torsión no tiene así una nomenclatura particular, lo vamos a agarrar como tercera torsión, porque esta es como que una torsión que va hacia el interior del tubo cardíaco. Antes algunos autores hablaban de una torsión en tijera y ahorita les explico por qué le daban esa denominación. Entonces yo voy a tomar ya el tubo cardíaco donde ya se acomodaron las aurículas en posición cefálica, ¿ok? Parto de ahí. Y bueno, aquí viene pregunta para ustedes. ¿Cómo debe ser la comunicación entre las cavidades cardíacas? La comunicación Ajá. de las aurículas Ajá. por válvulas. ¿Ok? O sea, pero ¿cómo debe ser esa comunicación? ¿Quién con quién? Todas así. No, o sea, una de su derecha, una aurícula derecha. Aurícula derecha debe comunicar con ventrículo derecho a través de la válvula cúspide y La aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo a través de la válvula cúspide o mitral, ¿verdad? ¿Sí estamos bien? Ok. Bueno. Pero en este momento, acuérdense que el tubo cardíaco lo único que hizo fue torcerse y cambiar de posición. Las dos aurículas
comunican exclusivamente ¿con quién? Entre ellas. Están comunicadas entre ellas, sí, porque no hay tabiques, pero ¿con quién comunican exclusivamente? De su lado. ¿Con cuál ventrículo? Con el ventrículo izquierdo, aquí está, ¿sí? Porque lo único que hizo esto fue moverse, pero la comunicación sigue siendo las dos aurículas exclusivamente con ventrículo primitivo, o sea, ventrículo izquierdo, ¿ok? Esa comunicación, por fuera acuérdense que es un hundimiento, es el límite del surco auriculoventricular, pero por dentro es toda una abertura, es un canal aurículo-ventricular, ¿verdad? Entonces, yo me voy a ir aquí a mi dibujo y voy a quitar el bulbo aórtico porque me interesa observar la comunicación de las aurículas con esos ventrículos, ¿ok? Por lo tanto, aquí ambas aurículas vienen aquí y se comunican en esta parte con ventrículo primitivo, ventrículo izquierdo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Así está. Bueno, obviamente la aurícula derecha necesita comunicarse con el bulbus cordis, ventrículo derecho. ¿Qué tiene que suceder? El canal auriculoventricular se ensancha, o sea, se empieza a abrir. ¿Hacia dónde? Hacia el lado derecho, abriendo el bulbus cordis, para que de esa manera el canal me quede desde el lado izquierdo hasta el lado derecho. Y de esta forma la aurícula derecha conectará con el bulbus cordis, con el ventrículo del lado derecho. Mientras que el lado izquierdo, pues ese siempre estuvo comunicado. ¿Ok? Por eso les decía, este ya es un movimiento hacia el interior. ¿Ok? Ahora, esa es la primera parte de esa tercera torsión. El ensanchamiento del canal aurículo-ventricular, abarcando el bulbus cordis, para que aurícula derecha comunique con ventrículo derecho, con bulbus cordis. Ahora voy a devolver al bulbo aórtico a su posición original. Aquí está. El troncocono o tronco arterioso que se origina a partir de este bulbo aórtico tiene una porción caudal. Ese troncocono en caudal tiene un par de aberturas, ¿sí? Que son unas cámaras de salida para los grandes vasos del corazón. ¿Cuáles son los dos grandes vasos del corazón? Aorta. ¿Uno? Aorta y la vena. No, ¿verdad? venas no, arteria, Allá igual que la aorta. pulmonar. Ajá, la arteria pulmonar. ¿Y de dónde salen las arterias aorta y pulmonar? Pero ¿de dónde salen? ¿De dónde emergen? De los ventrículos. Del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar y del ventrículo izquierdo sale la arteria aorta. Muy bien. Y entran a lo que es el troncocono, el bulbo aórtico, para de ahí hacer un cruce y ya salir al resto de la circulación. ¿Ok? Bueno, pero eso significa que ese bulbo aórtico tiene que comunicar con ambos ventrículos para que tenga cada uno su cámara de salida. Pero en este momento el bulbo aórtico solamente comunica con bulbus cordis, o sea, con ventrículo derecho. O sea que la arteria pulmonar no tiene problema. La aorta es la que está complicada, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tenemos ahí entre los dos ventrículos? El canal espolón. El espolón conoventricular. ¿Ok? Entonces, para completar esta torsión,
el espolón conoventricular desaparece. ¿Ok? Y con la desaparición del espolón conoventricular, el bulbo aórtico se desplaza hacia la izquierda, pero no por completo. Solamente se va a recorrer lo suficiente hasta llegar a la línea media para ubicarse entre ambos. Aquí es muy chiquito para ubicarse entre ambos ventrículos. ¿Okay? Y aquí, ahora sí, al comunicar con ambos ventrículos, abre la cámara de salida para cada uno de los grandes vasos y que estos puedan emerger, salir del corazón al resto de la circulación. ¿Ok? Entonces, dijimos, tercera torsión. Primero, canal aurículo-ventricular se ensancha hacia el lado derecho para abarcar el bulbus cordis y que la aurícula derecha conecte con ventrículo del mismo lado. ¿Sí? Y bulbo aórtico, bueno, desaparece el espolón conoventricular, permitiendo que el bulbo aórtico se desplace hacia la hacia la izquierda, hasta ubicarse en medio de los dos ventrículos para abrir las cámaras de salida de los grandes vasos. Entonces, si se fijan, esos crecimientos o esos desplazamientos son de manera contraria, ¿sí? Por eso se hablaba de una torsión en tijera, porque las tijeras para cortar, ¿qué hacen? Las hojas se desplazan en dirección contraria para poder efectuar el corte. Entonces, por eso hablaban de una torsión en tijera, o sea, donde una parte crece hacia el lado derecho y otra parte se extiende hacia el lado izquierdo. ¿Ok? En eso va a consistir esa tercera torsión y de esa manera, ahora sí, ya todas las cavidades se encuentran en su posición definitiva. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Preguntas? Segurísimos. Bueno, vamos a continuar la segunda parte. Ya tenemos las cavidades acomodadas. ¿Ahora qué les falta? Los tabiques, exactamente. Entonces, la segunda parte es el proceso de tabicación. Primero hablamos de las torsiones y ahora vamos con el proceso de tabicación del corazón. Ocurre a las 4 semanas y media aproximadamente. Y precisamente del mesodermo que está rodeando al tubo cardíaco primitivo, pues empieza a producirse una gran cantidad de ácido hialurónico y otros componentes, dando origen también a una región conocida como gelatina cardíaca. Y se dice que esa gelatina cardíaca induce al mesodermo para formar los tabiques. ¿Okay? Entonces, no voy a hablar de todo el proceso de tabicación completo, me conformo con que se aprendan tabicación de aurículas y tabicación de ventrículos. Es lo único que vamos a ver. Y hay pinceladitas de lo demás como complemento, pero en realidad solamente vamos a ver estos dos. Entonces, comunicación interauricular. Digo, tabicación interauricular. Fíjense bien, vamos a traernos el corazón primitivo que se acaba de acomodar aquí, vista frontal. Entonces vamos a tener las aurículas, los ventrículos, ventrículo derecho, bulbus cordis, ventrículo izquierdo, ventrículo primitivo, y aquí vamos a tener el bulbo aórtico. ¿Ok? Ya está ya acomodado. Bueno. Ahora, le hacemos un corte sagital. Voy a tomar el lado izquierdo del corazón. Lo voy a dibujar aquí.
¿Ok? ¿Qué será esto? Aurícula del lado izquierdo. Bulbo aórtico o troncocono. Y ventrículo primitivo, ventrículo izquierdo. Por lo tanto, esta región es... No, todo es el lado izquierdo del corazón. Pero esto es dorsal. Esto es... Esto es... ¿Estás de acuerdo? ¿Ok? Aquí, visto de frente, cefálico caudal, derecho, izquierdo. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a empezar con la tabicación de las aurículas. Y para hablar de la tabicación de las aurículas, pues necesito ver las aurículas. Y aquí en medio tengo el bulbo aórtico, por lo tanto aquí sí lo voy a quitar. Necesito ver las dos aurículas. Ok. Empezamos. La tabicación de las aurículas inicia cuando en la pared ventral y dorsal del canal aurículo-ventricular. A ver, y vamos a ubicarnos. O bueno, no, apúntenle primero, que ni me ponen atención luego. Apúntenle. Tabicación interauricular inicia con la aparición en la pared ventral y dorsal, pared ventral y dorsal del canal aurículo-ventricular de unas prominencias mesenquimáticas, llamadas almohadillas endocárdicas, o cojinetes aurículo-ventriculares. Almohadillas endocárdicas o cojinetes aurículo-ventriculares, ventrales y dorsales. Ventrales y dorsales. Los cuales crecen en la línea media del canal de este canal en dirección opuesta hasta fusionarse. Dirección opuesta hasta fusionarse, dividiendo el canal en un canal derecho y un canal izquierdo. Donde más adelante se alojarán. ¿Quién va a estar ahí? En el canal aurículo-ventricular derecho y canal aurículo-ventricular izquierdo. Las válvulas tricúspide y bicúspide o mitral respectivamente. ¿Las válvulas qué? Tricúspide y bicúspide o mitral respectivamente, derecho e izquierdo, ¿verdad? Ok.
Vamos por partes y vamos explicando esto primero. Vamos a ubicar canal aurículo-ventricular. Canal aurículo-ventricular. ¿Sí? Sí. De frente. Y de lado, canal aurículo-ventricular. ¿Sí? Bueno. Y les dije, en la pared ventral y la pared dorsal de este canal, en la línea media, van a aparecer las almohadillas endocárdicas. Ok, entonces me voy. Línea media, pero aquí yo no distingo bien pared ventral y dorsal. ¿Pero dónde sí lo veo? En la vista sagital. Ventral, dorsal, cefálico, caudal. Entonces aquí, y acuérdense que pues el corte lo hice justo en la línea media. Entonces, aquí, pared ventral, aparecen estos abultamientos, estas prominencias mesenquimáticas, y aquí en dorsal también. Esas prominencias mesenquimáticas son las almohadillas endocárdicas o cojinetes aurículo-ventriculares. Las verdes son las de la pared ventral del canal y las azules son las de la pared dorsal. Entonces, si yo lo dibujo en la vista frontal, ¿cuáles cojinetes son los que yo podría distinguir ahí? Ajá, los ventrales, porque acuérdense que yo aquí quité el bulbo aórtico, entonces yo quito el bulbo aórtico y los que veo son los de la pared ventral. Entonces aquí en la línea media yo voy a dibujar esas almohadillas endocárdicas ventrales. Las dorsales pues estarían allá atrásito del pizarrón, ¿verdad? Ok. Estas almohadillas van a crecer, las ventrales hacia dorsal y las dorsales hacia ventral. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a llegar un momento en que estas almohadillas se fusionen, las dorsales con las ventrales, y entonces este canal aurículo-ventricular que abarcaba desde el lado izquierdo hasta el lado derecho del corazón, me queda dividido en dos canales, canal derecho, canal izquierdo. Y ahí en esos canales, más adelante, se alojarán las válvulas tricúspide, tricúspide mitral respectivamente, como ya dijimos. ¿Ok? Así empieza la separación de las aurículas. Ahora, tomen nota. Del techo de las aurículas, desciende un tabique de forma semilunar. Del techo de las aurículas desciende un tabique de forma semilunar llamado septum primum. Y aquí está en el pizarrón el nombre. Llamado septum primum. Cuyas astas se dirigen hacia los cojinetes aurículo-ventriculares. Cuyas astas se dirigen hacia los cojinetes aurículo-ventriculares. Dejando una comunicación temporal,
foramen u ostium primum. Foramen u ostium primum. El cual se cierra casi de inmediato. El cual se cierra casi de inmediato. Pero entonces se abre una segunda comunicación. Pero entonces se abre una segunda comunicación en la región cefálica del tabique. Se abre una segunda comunicación en la región cefálica del tabique. En dirección a la desembocadura de la vena cava superior. En dirección a la desembocadura de la vena cava superior. Y se denomina foramen u ostium secundum. Foramen u ostium secundum. Listo. Vamos a explicar esto. Ya quedamos en que se formaron los cojinetes, me dividieron el canal en derecho e izquierdo. Ahora, del techo de las aurículas, Imagínense que empieza a descender un tabique, una división, como si fuera una persiana, de arriba hacia abajo, cefálico hacia caudal, pero va desde ventral hacia dorsal esa persiana. Entonces aquí en la vista sagital yo la voy a representar. Nada más que la persiana tiene forma semilunar, o sea, de media luna, y tiene sus astas o cuernos. Esas astas o cuernos se dirigen hacia los cojinetes auriculoventriculares. Entonces viene de ventral hacia dorsal, desciende, y esto se llama septum primum. Acuérdense que tabique o septo pues es lo mismo, es una división como los tabiques o septos placentarios. Aquí es septum primum, el primer tabique. Si yo lo veo de frente, ¿cómo lo representaría en la vista frontal? Una línea. Pues nomás una línea, ¿verdad? Porque lo estoy viendo desde aquí. Entonces, aquí viene una línea y desciende, va cayendo desde cefálico hacia los cojinetes auriculoventriculares. Pero por la forma de media luna que tiene, me deja aquí un orificio, una comunicación temporal. Este es el foramen u ostium primum. ¿Ok? Aquí dejé la abertura también para que más o menos la identificáramos. Este es el foramen u ostium primum. ¿Ok? Nada más que, como el tabique sigue creciendo, este foramen u ostium primum termina por ser cerrado. ¿Ok? Sigue cayendo, termina por descender. ¿Ok? Pero en su lugar, y siempre les digo yo, es como cuando estamos tapados con una cobijita pequeña de las que, es que tengo la que era desde que era bebé y te gusta mucho y te tapas. Pero como ya estás más grande, pues obviamente no te alcanza a tapar. Entonces dices tú, tengo frío en los pies. ¿Y qué haces? Pues lo jalas a taparte los pies, pero te destapas la cabeza, ¿verdad? Y uno que quiere estar todo hecho bolita y te queda destapado. Así pasa aquí. Se cierra la parte caudal, pero ahora en la parte cefálica se empieza a abrir aquí en el tabique otra abertura. Ese es el foramen
u ostium secundum, ¿ok? Y más o menos, ¿a qué altura va a estar? Donde está la desembocadura de la vena cava superior. Aurícula izquierda, desembocadura de la vena cava superior, más o menos ahí se abre este foramen u ostium secundum, ¿ok? Entonces ya tenemos el primer tabique que me divide ambas aurículas, pero no es el único. Entonces vamos a... ¿cómo les preguntaría yo esto en un examen? Okay. ¿Cómo se llama el tabique de forma semilunar cuyas astas se dirigen hacia la desembocadura, hacia los cojinetes auriculoventriculares? Septum primum. ¿Cómo se llama la comunicación temporal que aparece en el septum primum hacia los cojinetes auriculoventriculares? Foramen primum. ¿Cómo se llama la comunicación que aparece en la región cefálica del septum primum dirigida hacia la desembocadura de la vena cava superior? Foramen secundum. ¿Ok? Muy bien. Tomen nota. Hacia la derecha del septum primum, hacia la derecha del septum primum, desciende un segundo tabique. Y adivinen cómo se llama ese segundo tabique. Interventricular. El tabique que apareció primero se llama septum primum. Entonces el tabique que aparece en segundo lugar se llama septum secundum. ¿Okay? Hacia la derecha del septum primum aparece un segundo tabique llamado septum secundum. También de forma semilunar. También es de forma semilunar. Pero sus astas se dirigen hacia la desembocadura, pero sus astas se dirigen hacia la desembocadura de la vena cava inferior. Dejando una comunicación llamada agujero de la fosa oval. Este ya está más fácil, está más directo. Ok, entonces, lado derecho del septum primum. Lo puedo ver mejor aquí de frente, ¿verdad? Septum primum, lado derecho. Desciende un tabique. También tiene forma semilunar. Este es el septum secundum. Pero este no viene derechito, ¿verdad? Como había descendido el septum primum. ¿Sí? Este viene como que de manera oblicua, de tal forma que va dirigido hacia donde desemboca la vena cava inferior. Y ahí, por la forma de media luna, deja una abertura que se llama agujero de la fosa oval. En la vista sagital, acuérdense que este es el lado izquierdo del corazón. Por lo tanto, mi mano es el septum primum, mano izquierda, y entonces el septum secundum yo lo tendría que dibujar encima del septum primum. Por eso tomo el lado izquierdo del corazón, porque si no, no podría dibujar el septum secundum. Pero este, como les digo, viene así, viene como que de manera oblicua, porque no se dirige hacia los cojinetes, va hacia donde desemboca la vena cava inferior. Entonces, este es el septum secundum, y esto de aquí sería el agujero de la fosa oval. ¿Ok? De esa manera, ahora
hagamos la tabicación de las aurículas. Pero vean cómo en este momento y durante toda la vida intrauterina, la sangre que llega a la aurícula derecha pasa a través del agujero de la fosa oval y el foramen secundum a la aurícula izquierda. Y esto va a ser normal durante toda la vida intrauterina. Va a estar pasando la sangre del lado derecho al lado izquierdo del corazón. Pero cuando nace el bebé, la sangre oxigenada llega de los pulmones ¿a través de quién? No, de las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Y esto hace que la presión, como llega la sangre oxigenada de los pulmones, la presión de la aurícula izquierda se aumenta porque llega la sangre oxigenada. Y entonces, estos dos tabiques, el septum primum y septum secundum, se empujan, el septum primum contra el septum secundum. ¿Y qué va a pasar con esa comunicación? Se cierra. El foramen secundum es tapado por el septum secundum y el agujero oval lo tapa el septum primum. ¿Sí? Y de esa manera ya se evita que la sangre se nos pase al lado derecho del corazón. Pero a veces en los primeros meses de vida es normal que la presión de la aurícula izquierda pueda tener variaciones. Es como que apenas se está adaptando el organismo del bebé. ¿Y qué pasa si de repente esa presión disminuye en la aurícula izquierda? ¿Qué va a pasar con esos tabiques? Se van a volver a relajar y se van a separar. Y entonces la sangre oxigenada de la aurícula izquierda va a pasar a la aurícula derecha. Se nos va a escapar. Ya no va a ser del lado derecho a la izquierda como en la vida intrauterina. Es de mayor presión a menor presión. De izquierda a derecha. Y eso, cuando revisan al bebito, la auscultación, se escucha un ruido. Es lo que se conoce como soplo cardíaco. ¿Ok? Que normalmente en el primer año se consideran fisiológicos, o sea, se consideran como parte del desarrollo normal, sí se monitorean, porque normalmente en el primer año se resuelven solos. Se estabiliza la presión de la aurícula izquierda, los tabiques ya quedan fusionados y ya no escapa la sangre y se deja escuchar. Si eso persiste, puede ser un indicador de que hay alguna malformación ahí en los tabiques y por eso sí persiste la comunicación interauricular. ¿Ok? Pero esto no debe pasar. Muy bien, y ahora vamos con la tabicación interventricular. Este está más fácil, tiene más componentes, pero está más fácil. Okay. Tabicación interventricular. El tabique interventricular primitivo tiene 5 componentes. Por eso también, como tiene más componentes, es el que es más factible que falle y que haya una comunicación interventricular de manera congénita. Y bueno, pues esto trae problemas. Ok, el tabique interventricular primitivo tiene un componente muscular. Y si estamos hablando de un componente muscular, ¿a quién nos referimos? Al miocardio, obviamente. Entonces, si yo pregunto en el examen, ¿cuál es el componente muscular del tabique interventricular primitivo? ¿Qué me van a decir? El miocardio, fácil. Okay. Y tiene 4 componentes membranosos. Necesitamos hablar de eso. Muy bien, empezamos con el componente muscular. Fíjense bien. Ya sabemos que obviamente tenemos aquí el miocardio, la pared muscular. Resulta que los ventrículos se van a empezar a profundizar como si fueran un par de bolsas. Yo siempre les digo, imagínate que esto fuera plastilina y tú empiezas a hundir el ventrículo derecho y a hundir el ventrículo izquierdo de plastilina.
vas a hacer un par de bolsitas. De hecho, el ventrículo izquierdo pues, es al que más vas a profundizar. Y por eso el ventrículo izquierdo viene a ocupar el vértice o apex del corazón, como ustedes ya lo saben. ¿Ok? Pero como yo estoy hundiendo ambos extremos, aquí en la línea media, la plastilina se queda, ¿verdad? Bueno, y precisamente esa plastilina es el miocardio, es la porción muscular. Entonces, esto, les digo, se va profundizando, más o menos así lo voy a representar. Y esta porción muscular o miocardio me ayuda, porque vean qué es lo que está haciendo. Me está dividiendo ventrículo derecho de ventrículo izquierdo. Me está formando el tabique. Pero nada más en qué región? En la parte caudal del tabique. Entonces, si yo lo represento aquí en la vista sagital, pues será esta región el miocardio, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuál es el componente muscular del tabique interventricular primitivo? Y me cierra la pared o la región caudal. Solamente la región caudal me va a formar el miocardio. Y me falta formar toda la región cefálica. ¿Quién me va a formar toda la región cefálica del tabique? Los componentes membranosos, que van a ser 4. ¿Cuáles son estos componentes membranosos? Ustedes solitos me van a decir una parte. Si yo tengo que dividir los ventrículos y me falta la región cefálica, ¿a quién tengo aquí en la parte cefálica? A los cojinetes aurículo-ventriculares, ventrales y dorsales. Esos son 2 de los componentes. Estos cojinetes, además de que crecieron en dirección opuesta para fusionarse entre sí, van a crecer también, pero hacia caudal. Entonces, al crecer hacia caudal, se fusionan con el miocardio. Y entonces vienen a formar parte del tabique interventricular primitivo. En la región ¿qué región es esta? ¿El tabique? No, sí es el componente membranoso, pero ¿hacia dónde? Hacia cefálico. Pero, ¿ya está completo? No, nada más en su parte cefálica, pero nada más la parte dorsal. Entonces, dijimos que eran 4 componentes. 2, ¿cuáles son? Los cojinetes aurículo-ventriculares dorsales y cojinetes aurículo-ventriculares ventrales. Pero estos solamente me cierran la región cefálica y dorsal del tabique. O sea que me falta la región ventral y cefálica del tabique. Muy bien. Y así de fácil. ¿A quién tengo en la región ventral y cefálico? Al bulbo aórtico, o sea, ¿cómo se llama? Lo que se forma el bulbo aórtico. No, toda la estructura. Es el troncocono, tronco arterioso. Bueno, el troncocono, acuérdense que ahí adentro van a pasar tanto la arteria pulmonar como la aorta. Pero estos están separados, o sea, no se mezclan. Hay un tabique troncoconal ahí adentro que me ayuda a separar esos 2 grandes vasos. Ese tabique troncoconal se forma gracias a que en la pared ventral y la pared dorsal del troncocono aparecen unas prominencias de mesénquima similares a los cojinetes aurículo-ventriculares. Pared ventral, pared dorsal. Estas prominencias del mesénquima se llaman crestas troncoconales
Las rojas son las dorsales y las negras son las ventrales. ¿Ok? Estas crestas troncoconales van a crecer así como los cojinetes. Las dorsales a ventral y las ventrales a dorsal. ¿Hasta que se fusionan? Y a partir de esa fusión de las crestas troncoconales van a empezar a crecer para formar el tabique adentro del troncocono, que es un tabique especial porque aparte va haciendo espiral, ¿sí? Pero bueno, ya no me voy a meter en eso, nada más que sepan que estas crestas troncoconales crecen para formar el tabique troncoconal, pero además de formar el tabique troncoconal, crecen en dirección caudal. ¿Para fusionarse con quién? Con el miocardio. Y de esa manera terminan de cerrar el tabique interventricular. Entonces, ¿cuáles son los otros dos componentes membranosos del tabique interventricular primitivo? Las crestas troncoconales ventrales y las crestas troncoconales dorsales. Y estos me cierran el tabique en la región Ventral, cefálica y ventral. ajá, cefálica y ventral. ¿Ok? Y por eso les decía que es más factible o es más común que haya una malformación de este tabique que del tabique interior auricular. Y pues obviamente aquí pues, tendríamos una comunicación de sangre oxigenada pasando hacia el lado derecho del corazón, lo que no debe ocurrir porque esto sí puede traer bastantes complicaciones. Ok, muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Esto es lo único que vamos a ver de tabicación. Con eso tienen, ¿verdad? Tabicación interauricular, ya lo vimos, son los dos tabiques, las comunicaciones, cómo son, hacia dónde se dirigen, y tabique interventricular con sus 5 componentes. Saber cuáles son los componentes y qué parte del tabique van a formar. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, vamos con la práctica. Todos, a ver, sus manuales.